Vamos a grabar. Por las dudas. Vamos a subir la cámara. Vamos a borrar. Bueno, vamos a hacer un repaso violento de movimiento circular, ¿no es cierto? Rotación. Nada más que nosotros lo veíamos como rotación o movimiento circular de una partícula. Decíamos, una partícula está sobre un disco girando, una piedra atada a un cable y lo hacíamos girar, en algún momento se desprendía y salía esa partícula con velocidad tangencial. Hablamos de la cinemática de rotación, pero de una partícula. Ahora vamos a ver rotación de cuerpos rígidos. Y relacionado con eso, bueno, ustedes ya recuerdan qué es lo que, o sea, cuando hablamos de un cuerpo, en realidad ya estamos hablando de que rota todo un eje, un disco, todo que tiene una masa determinada, que tiene un centro de masas, equivalente a un centro de gravedad, y vamos a tener en cuenta la masa, para entrar en dinámica, ¿no? Pero por ahora vamos a ir recordando los principios básicos. ¿Qué es lo que tenemos que definir? Primero, que a partir de un movimiento circular, obviamente, tienen ustedes que tener un centro de rotación. Nosotros partimos de que había, respecto de un eje, teníamos un θ1, y eso, en el movimiento circular, pasaba a un θ2, entonces había un desplazamiento, que como era una rotación, después se volvía al mismo lugar, entonces era más fácil medir qué cosa, medir el desplazamiento angular. Y acá teníamos algo que llamamos arco, lo llamamos S, que es el arco, y pasamos de una posición θ1 a una posición θ2. Obviamente que acá hay un radio, y el radio justamente se relaciona como que el arco es igual al radio por el ángulo, ¿no es cierto? O sea, el delta θ por el radio R. Entonces, este desplazamiento que sufriría esta partícula hasta acá, esa partícula dentro del cuerpo rígido, se mueve de acá hasta acá y se desplaza a S. Y ustedes saben que la longitud de la circunferencia es radio por ángulo, y el ángulo completo en ese caso sería en 2π. Esto obviamente siempre hemos dicho que en radianes, nuestro sistema, el radio en metros en el sistema internacional. Entonces me queda el arco en metros. ¿Por qué? Porque esto, radian, en realidad está definido como la longitud del arco dividido en la longitud del radio, es adimensional. Ahora le ponemos el nombre radian, sabiendo que es adimensional, para poder entender e interpretar de qué se trata. Entonces, sobre ese arco definíamos la velocidad angular. ¿Por qué? Porque esto, al dar vuelta y estar siempre en el mismo lugar, no hay desplazamiento. ¿Qué medimos? El desplazamiento respecto a un eje, midiendo en el plano, en este caso, y definiendo una velocidad que llamábamos velocidad omega, y era igual a ¿quién? A un desplazamiento delta θ sobre delta t. Ese es θ2 menos θ1 sobre t2 menos t1, o sea, un cociente que ya conocemos, y eso sería una velocidad angular media. Una velocidad angular, ya ustedes están con el concepto de velocidad instantánea. Omega es igual a ¿quién? Al límite, cuando delta t tiende a 0, de delta θ sobre delta t, y traducido en términos diferencial de θ respecto de diferencial de t. Eso ya lo conocen. Nosotros representamos que hay un movimiento que es así, pero que en realidad lo observamos como un vector común, perpendicular al plano de rotación. O sea que si yo tengo una ruedita que está girando respecto de este eje Z, entonces va a haber un vector velocidad omega, que sería la velocidad instantánea, porque esto está girando en este sentido. Y adoptamos la regla de la mano derecha. Si esto gira así, va para arriba. Si gira para el otro lado, va hacia abajo. Entonces es positivo en el sentido horario mirado desde arriba, en el sentido antihorario, perdón,
y en el sentido horario sería negativo. Igual que la regla del tirabuzón que usamos nosotros para definir producto vectorial. ¿Recuerdan? Bien. Sí, profe. Definíamos también que si esta velocidad, no estamos diciendo absolutamente nada, podía ser constante, y ahí aparecía algo parecido al MRU como MCU, movimiento circular uniforme, donde la única fórmula es esa. Podemos decir, como planteábamos en cinemática, de traslación, y decimos, bueno, que θ es igual, que omega es igual a θ final menos θ inicial, o θ2 menos θ1 sobre un tiempo t, y cuando despejamos poníamos la posición en función del θ inicial, o θ sub 0, como lo quieran llamar, y este θ en vez de final es el θ a partir de θ0 más omega por t. ¿Para qué? Para ver la analogía, si esto es constante, entonces podemos determinar en qué posición se va a encontrar, sabiendo la posición inicial, la velocidad, en el instante que nosotros querramos. Aparece la aceleración de la misma forma que en el movimiento rectilíneo uniforme. Aparece el rectilíneo uniformemente variado, pero primero definamos qué es la aceleración. La aceleración angular es entonces alfa, y que va a ser igual a la variación de velocidad, y esto va a ser una aceleración media sobre una variación de tiempo. Nosotros decíamos delta V sobre T, aceleración de traslación. En este caso, la aceleración instantánea va a ser igual a que al límite cuando delta T tiende a 0, de delta de omega sobre delta T, y eso es como diferencial de omega respecto de T. Pero como la derivada de omega respecto del tiempo, ¿sí?, es delta θ sobre delta T, entonces me va a quedar la derivada de la derivada, o sea, la derivada segunda de θ respecto del tiempo 2 veces. Lo mismo que teníamos en el otro caso. Tomamos el espacio, la posición, lo derivamos, nos da la velocidad, lo derivamos, nos da la aceleración. Tomamos el espacio, lo derivamos, nos da la velocidad la derivamos y nos da entonces la aceleración, que ahora se va a llamar alfa. De acá en adelante lo vamos a llamar alfa. De eso vamos rápido porque mantenemos los mismos conceptos. Desde el punto de vista del análisis matemático, nosotros tomamos una aceleración y la expresión puede ser cualquiera, y no necesariamente tiene que ser uniformemente variada. Si es uniformemente variada, o sea que si alfa es igual a constante, como si fuera el movimiento circular uniformemente variado, vamos a utilizar, no vamos a demostrar porque no tiene sentido, es exactamente lo mismo, todas las fórmulas que utilizamos donde la velocidad era igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo, nada más que ahora es velocidad angular igual a velocidad inicial angular más aceleración angular por el tiempo. ¿Qué usábamos? Que θ era igual a θ inicial más omega por t era velocidad por tiempo, más o menos un medio de la aceleración alfa por el tiempo al cuadrado. Y por último teníamos que la velocidad en cualquier punto al cuadrado era igual a la velocidad inicial angular al cuadrado más o menos 2 veces la aceleración por un desplazamiento, pero el desplazamiento acá es delta θ. O sea que tenemos un parangón con las mismas fórmulas de cinemática, que ustedes ya conocen, que decíamos x igual a x sub 0 más b sub 0 por t más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, que es equivalente a esta, y la equivalente a esta era b cuadrado igual a b inicial al cuadrado, más 2 veces la aceleración por delta x. O sea que no ha cambiado. La estructura sigue siendo exactamente lo mismo y responde a lo mismo. Movimiento rectilíneo uniforme como movimiento circular uniforme, donde omega sería constante. En el MCU, lo que llamamos MCU, movimiento circular, omega es constante, igual que en el otro movimiento decíamos, en el MRV, alfa es constante, bueno, acá es MCV. Pero ya no se lo estudia así. Y en general los movimientos circulares no son constantes en la aplicación. Ahora nosotros no, sí vamos a hacer ejemplos de ejercicio, pero imagínense que cuando estamos hablando de un motor, siempre estamos hablando de acelerar.
y la aceleración no siempre es constante. Va a depender de muchas variables a tener en cuenta, sobre todo si pensamos en autos de Fórmula 1, pensamos en las turbinas, en un avión, en muchos movimientos circulares de los motores, donde no hay una aceleración constante o una velocidad. Velocidad constante, si en algún momento llegamos a poner en régimen un motor, le ponemos a velocidad constante. Por ejemplo, hoy en un vehículo sería lo que llamamos velocidad crucero. Aquellos vehículos nuevos de última gama que están saliendo ya desde hace rato, uno coloca en velocidad crucero, saca el pie del acelerador, del freno, no toca nada y el auto va a velocidad constante. Esa velocidad constante hace que la velocidad del motor sea ese movimiento de rotación que proveen los pistones, ese movimiento circular va a ser a velocidad angular constante, la aceleración va a ser cero. Profe, Sí. ¿por qué recomiendan que siempre andemos con una velocidad uniforme en el auto? O sea, que se maneje con una velocidad que sea la misma o que se llegue a una velocidad uniforme. No es solamente en el auto, es en todos los aspectos. En la producción también. Por una cuestión de economía, fundamentalmente. Por una cuestión de economía, fundamentalmente. ¿Por qué? El vehículo en velocidad régimen, en un valor para el cual está calculado que consuma la menor cantidad de combustible y que haga el menor esfuerzo, por eso consume menos, está pensado para eso. Uno va en la ruta entre 90 y 100, 110 y el auto anda perfecto. Consume de acuerdo a lo que a esa velocidad. Uno si anda muy despacito en la ruta, consume mucho. Si anda en segunda, en tercera, van a escuchar que se esfuerza el motor y está consumiendo demasiado. Por eso el auto está preparado para que ande a una velocidad régimen. Entonces, la pregunta, lo que usted pregunta, quiero decir, es ¿por qué? Porque hay una economía, fundamentalmente, y porque además trabajar a velocidad régimen hace que, por ejemplo, todos los materiales estén a la misma temperatura, los altibajos siempre son malos, los esfuerzos, por ahí uno viene muy fuerte y tira un rebaje, porque bueno, ve un animal allá lejos, o ve que hay un camión o hay algo parado y quiere frenar de golpe, porque viene muy rápido, y lo esfuerza, ¿por qué? Porque le gasta las pastillas de freno, porque hace los cambios. Hacer un rebaje, ¿saben lo que es? ¿No? Es sacar la quinta y poner una tercera, por ejemplo. Y ahí automáticamente es como que se frena el vehículo, pero la fuerza que le va haciendo a los engranajes es un desgaste, como la fuerza que le hace la pastilla, en el caso que tenga pastillas para frenar. Todo eso produce un desgaste excesivo, por eso no es bueno. Por eso es bueno manejarse siempre a velocidad constante. Yo tenía un profesor de física en la escuela secundaria, Larrinaga se llamaba, obviamente hace 42 años, 43 años, era profesor, ya era grande, ya se había muerto. Y este profesor tenía un AMI 8. De por sí ustedes saben que los Citroën son muy económicos, son muy livianitos. Por lo menos en los Citroën 12B, 13B de hace 30, 40 años, es muy económico. El AMI 8 es un Citroën parecido a esos. No sé si lo conocen, la estructura, ¿no? Es más alargado, no es redondito. Y esta persona vivía, supóngase, más o menos a unos 8 o 9 kilómetros de la escuela. Y él nos contaba que él tenía estudiado a qué hora salía de la casa, y cuando él salía de la casa, en la primera esquina tenía un semáforo, o sea que él arrancaba cuando el semáforo estaba en rojo, cosa de llegar y agarrar el verde. Y de ahí tenía todo el recorrido calculado a una velocidad para que no agarre, o para que agarre la menor cantidad de semáforos posibles. Porque esto de poner primera, segunda, tercera, frenar, volver a poner primera, segunda, tercera, eso gasta mucho más combustible que si yo lo mantengo en tercera todo el viaje, o en cuarta todo el viaje. Y era un plato porque él hacía los números y nos mostraba, hoy nos digamos, era muy rata, como dicen los chicos, ratatouille, muy, muy mezquino, pero él tenía calculado todo eso así. Pero permítame decirles que para ustedes que van a ser futuros ingenieros,
la velocidad constante es fundamental en todos los sentidos. Cuando yo voy a producir en una máquina, por ejemplo, yo tengo la experiencia de haber trabajado en hilandería. Entonces, en hilandería, en hilados, cuando uno pone a trabajar una máquina y arranca de cero hasta que toma temperatura la máquina y entra en régimen, las primeras levadas, o sea, el primer algodón, primer hilo que se fabrica, está frío y no tiene la humedad necesaria, y trabajamos de un 80 a un 89% de humedad en el ambiente. Por lo tanto, el algodón tiene que estar húmedo. Cuando no hay humedad, si tuviéramos humedad relativa ambiente de un 20%, 30%, la fricción del algodón no hace que se prenda fuego. Siempre tiene que estar húmedo. Y además eso hace que le mantenga el peso al algodón, y eso es importante en plata. O sea, no es lo mismo pesar una canilla de hilo seca que una con un 80% de humedad. Ustedes dicen, no, la diferencia es mínima, son miligramos, sí, pero en millones y millones de canillas, en millones y millones de kilómetros de hilo, hace la diferencia en la humedad. Por eso se lo vende con una humedad determinada. Por una cuestión de seguridad y por una cuestión económica por otro lado. Es decir, entonces arranca la máquina, está fría, y en el arranque, hasta que la máquina toma temperatura, las primeras levadas no son homogéneas en cuanto a todas las características que hay que medir. En la tensión del hilo, en la humedad, en el grosor del hilo. Entonces, una vez que entro en régimen y la máquina trabaja a una buena velocidad, entonces producimos bien, de buena calidad. Hace 40 años para atrás, todavía hay algunas industrias viejas, digamos, con métodos arcaicos. Los turnos noche eran todo un problema. ¿Por qué? Porque toda la vía jerárquica, digamos, del gerente, jefe de planta, todo eso, iban de día, de noche quedaba un supervisor y todos los operarios trabajando, y normalmente se hacía la maña. Entonces, el gerente le decía, che, en el turno noche tienen que hacer lo mismo que en el turno día. En el turno día, a la mañana hacemos 2 toneladas, en el turno tarde hacemos 2 toneladas, en el turno noche tienen que hacer 2 toneladas y tienen la misma cantidad de tiempo. Es más, tienen mejor rendimiento porque no se distraen tanto, porque en el día hay muchas más distracciones. Deberían trabajar y hacer mayor producción. ¿Y por qué no se hacía buena producción? Se hacía la misma producción, pero no es lo mismo producir 2 toneladas durante la noche si el ritmo de trabajo tiene altibajos. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Iban a las máquinas y las ponían al taco. Lo que quiere decir es que le aumentaban la velocidad. Trabajaban un poco más, el ritmo era mayor, había que atender las máquinas, pero con eso lograban que a las 3 de la mañana ya tuvieran un porcentaje muy alto de lo que tenían que cubrir. Entonces se podían dar el lujo de parar las máquinas para ir a tomar un café, fumar un pucho, y hasta dormitar una horita, un par de horas. En un turno de 12 horas, una hora y media de descanso en el medio, venía muy bien. Pero ¿qué es lo que hacían? Aumentaban la velocidad de la máquina. Entonces, en vez de trabajar, supóngase, a una velocidad de tantos radianes por segundo, la rotación de 60 la llevaban a 80, 90, le aumentaban un 50%. ¿Se producía más? Sí, se producía más. Entonces, en otro momento, frenamos. Es más o menos como usted agarra en la ruta y digan, bueno, voy a agarrar los primeros 300 kilómetros y voy a ir a 150. Y después regulo, después ya voy a 80, 90, pero yo sé que en el tiempo voy a llegar a lo mismo. Ahí estoy esforzando el vehículo, gastando más combustible, por hacerlo en forma despareja, o sea, ir a muy alta velocidad y después bajar. En las máquinas pasa esto. La producción, la calidad de lo que se produce a gran velocidad no es la misma que la que se produce a poca velocidad. Entonces, cuando uno iba a hacer el control de calidad, ¿qué es lo que pasaba? Todas las características a medir no eran las mismas. Entonces la calidad no era buena. ¿Cómo se mide la calidad? Uniforme. Hay una medida que ustedes van a estudiar en estadística, que por un lado es la media, el promedio. Pero después hay una característica que se llama desvío estándar. La desviación estándar es lo que se mide en el más menos. O sea, yo puedo tener una media
de 7 más menos 0,1. Y hay otro que puede tener una media de 7 más menos 0,5. O sea, este produce entre 6,9 y 7,1 esa variable, la tensión del hilo. Y Está la otra entre 6,5 y 7,5. ¿Es más variable? Sí. ¿Es mejor calidad? No. Entonces, la dispersión que mide el desvío estándar habla de la irregularidad. Un alumno que tiene todos 7 y otro que tiene 4, 10, 4, 10, 4, 10, los dos tienen el mismo promedio. Pero uno es parejo y el otro tiene altibajos. ¿Qué es mejor? Y el que es homogéneo, el que es parejo. De eso se trata en la producción, no solamente por el auto, en las máquinas viales, en lo que hacen el cemento, en los operarios, en el que trabaja como burro y dice yo voy a echar 10 troncos y no prorratea la velocidad con la que va a trabajar. Entonces por ahí se esfuerza demasiado y después termina muerto. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Hacer el cálculo para trabajar y cortar lo que tiene que cortar distribuido a lo largo del tiempo. O sea, a una velocidad media. Y en esto ustedes saben, porque lo intuyen, porque lo han hecho un montón de veces, de apurar al principio y después quedarse sin resto. Una competencia de bicicleta, yo arranco con todo y veo que le saco ventaja, pero no me cuenta que la carrera es larga. Y cuando llegué a la mitad ya estoy todo acalambrado y viene el otro y me pasa como flecha. Entonces, Eso me pasó una vez en educación física en el secundario. bueno, hay que saber regular. Ustedes van a ver los que corren maratón, salen todos corriendo bien. El que sale y arranca primero van a ver que al final lo terminan igualando los otros y algunos lo terminan pasando. ¿Por qué? Porque se quedó sin resto. ¿Cuándo hacen ellos el remate en los últimos 10 metros, los últimos 100 metros? Depende del tamaño de la carrera, pero el remate que le llamamos se hace en el último tramo, donde yo saco fuerza donde no tengo y trato de llegar primero o de llegar más rápido. Ahí sí se justifica al final. Pero hacer el gasto al principio sin saber después cómo voy a rendir en el medio no tiene sentido. Por eso es importante regular la fuerza liebre, profe. para todos. ¿Cómo dice? Es como la tortuga y la liebre. Como la paradoja de la tortuga y la liebre, exactamente. ¿Está claro entonces este concepto de velocidad media? ¿Por qué es preferible ir a velocidad media? Por eso yo les dije en todos los aspectos de la vida. Ustedes estudiando, no lo veo, pero le voy a dar un ejemplo hipotético. Que agarran, esto sí ha pasado con algunos alumnos, esto sí es serio lo que les voy a contar. Ponerse a estudiar a lo tonto, a lo bruto, agarrar los libros y leer y leer y leer y no dormir y ya está la comida, ya termino, comer poquito y seguir, dormir poco y seguir. Y estudiar demasiado y después o le sobra tiempo, no reguló bien, o la otra que se pasa de rosca. Nosotros hemos tenido alumnos, profesores, yo conozco 2, 3 casos, de que se pasó de vuelta y le agarró una enfermedad que se llama Sulmenage, cuando uno se pasa de revoluciones. Tampoco es la que hacen ustedes de hacer todo lo contrario, de no pasarse de revoluciones, de ir muy, muy bajito, y ustedes hacen eso. Van con un ritmo muy, muy lento, y como ya vienen los parciales y faltan 2 días, se ponen a estudiar y quieren estudiar al taco en las últimas 10 horas. ¿O no les pasa eso a muchos de ustedes? No saben regular. Y yo les estoy diciendo desde que entraron a la universidad, y lo vengo diciendo hace 35 años, todos los días hay que estudiar un poquito, todos los días hay que estudiar un poquito. Mi clase un día anterior, un día posterior, un día en el medio, todos los días veo el video, no todos los días mis clases, pero física tienen los martes, bueno, lo que vi hoy lo voy a practicar mañana, o esta noche mismo, o mañana a la mañana, el sábado le voy a pegar una repasada, el viernes una repasada, el martes que viene antes de entrar a clase, a la mañana le voy a pegar una repasada que vimos una clase anterior para poder tener continuidad. Y esto es lo que hace falta, una clase posterior, una en el medio y una anterior a la próxima. Y esto, tomado a velocidad media, es mucho más redituable
que no hacer nada y en el último momento querer hacer el remate como si fuera una carrera, ¿no es cierto? Y querer estudiar en tiempo que no alcanza. Después, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos asimilar, comprender los conceptos. Y esto es lo que no hacen normalmente. Volviendo a la velocidad. Todo esto podemos ir hacia adelante y hacia atrás si usamos también integrales. Nosotros hasta ahora sabemos derivar. El proceso inverso va a ser integrar. O sea, voy a tener una aceleración, la voy a integrar y voy a tener una velocidad. La voy a integrar y voy a tener una posición. Lineal, o sea, tangencial o angular, pero de la misma forma. O sea que cuando terminen el año ya hayan visto integrales y todo eso y lean para el final, se van a dar cuenta de que ese proceso, ¿no es cierto?, de que si yo tengo que la posición de un móvil es 2t cuadrado más 3t menos 2, no es un movimiento rectilíneo uniforme, ni uniforme, podría ser uniformemente variado, pero le vamos a poner acá t cubo y acá t cuadrado. Entonces, la derivada de x respecto de t, si yo derivo esto que le llamamos x', ¿sí?, como y', es 3 por 2, 6t cuadrado, más 6 por 2, 3, 6, que es 3 por 2, de t, porque se le resta 1, a este se le resta 1, y la derivada del menos 2 es 0. ¿Esto qué es? Es la velocidad. O sea que la velocidad en función del tiempo. O sea que al cabo de un segundo yo voy a saber en qué posición está. Al cabo de un segundo voy a calcular qué velocidad tiene en ese segundo. Y si volvemos a... Sí, señor. Y si volvemos a derivar esto, si hacemos la derivada segunda de x respecto de t dos veces, que sería la derivada de la velocidad respecto del tiempo, tenemos 6 por 12, 6 por 2, 12t, y 6 por t, 6. La derivada de una constante por x es la constante por la variable es la constante. Esto me da qué aceleración va a tener el vehículo al cabo. Entonces yo puedo calcular al cabo de un segundo en dónde está la posición, qué velocidad tiene en un segundo y qué aceleración tiene en un segundo. Y acá no hay MRU ni MRUV. Hay una expresión. Y si me dan esta expresión y yo empiezo a integrarla, o sea, hago el proceso inverso, voy a pasar a la velocidad, y si hago el proceso inverso, voy a pasar a la posición. ¿Qué es lo que les falta a ustedes? Profe, ¿Sí? en ese caso nos costaría saber la constante, ¿o no? No, no le digo ni sí ni no. Cuando llegue al momento, vas a ver, no en el análisis matemático, en la aplicación, que es una integral definida, no hace falta una constante, porque va a tener entre tales y tales tiempos, entre tal y tal distancia. El concepto teórico y abstracto en la práctica ya no lleva constantes, ¿sí? Ya lleva un valor determinado de acuerdo a las condiciones iniciales y finales. Siempre tenemos condiciones iniciales y finales. Con tal temperatura, con tal presión, con tal velocidad, con tal aceleración. Así que no se haga problema. Por eso, llegado el momento, va a ver que la constante toma un valor determinado. Que ya no queda en forma genérica como lo enseñamos en integrales, como que hay una constante y no sé cuánto vale la constante. No, en la aplicación tenemos que saber. Si no, dejaríamos librado al azar que el rendimiento es tal más una constante, y no sabemos cuánto es la constante, no. Tenemos que saber cuál es. Bueno, por eso, no se adelante que ya va a llegar el momento en que lo aplique, no que aprenda análisis, sino que lo aplique. De Bien, 10, profe. vamos a entonces a volver a lo nuestro, que era el movimiento circular. Entonces ya sabemos que existen todas esas variables, ya sabemos cómo se grafica la velocidad. Obviamente, cuando yo les dije recién que había una velocidad angular y una aceleración angular, la aceleración angular también tiene el mismo, ¿cómo se dice? No es A, es alfa, el mismo sentido que el vector velocidad. Por supuesto que puede ser que esté girando así, cuando acelera tiene el mismo sentido, pero si está girando y desacelera, o sea que va perdiendo velocidad, la velocidad sigue siendo en el mismo sentido, porque es hacia la derecha, la regla de la mano derecha. Puede ser que yo vaya acelerando o que vaya desacelerando, que vaya frenando. Entonces, el vector este va a cambiar de sentido cuando vaya frenando.
lo mismo que en la aceleración lineal o tangencial. Hay un sentido de rotación. Bueno. Aceleración, rotación con aceleración angular constante, esto ya vimos. Relación entre la cinemática y la angular también lo vimos, pero lo repasamos rápidamente. Nosotros teníamos una relación que era, recién por ahí planteamos lo del arco, decíamos entonces que el arco es igual al desplazamiento por el radio. Que la velocidad tangencial, ¿se acuerdan? Era igual a omega por R. ¿De dónde salía? Bueno, si nosotros dividimos esto por delta t, entonces nos queda S sobre delta t igual a delta tita sobre delta t por R. ¿Qué es lo que hago? Divido miembro a miembro por delta t. Espacio sobre tiempo es velocidad tangencial. Desplazamiento angular sobre el tiempo es velocidad angular y me queda el radio. Entonces ahí tenemos esto. Y si esto lo volvemos a dividir por el tiempo, o sea, la velocidad tangencial dividido en el tiempo, la velocidad angular dividida en el tiempo y el radio, entonces dividimos miembro a miembro por delta t, la primera me da una aceleración tangencial, la segunda, que es omega sobre delta t, me da una aceleración angular, y queda el radio. Entonces, lo que les dije la otra vuelta, todos son directamente proporcionales ¿a quién? Al radio. O sea, a mayor radio, mayor arco, mayor longitud, mayor velocidad tangencial, mayor aceleración tangencial. Eso era uno de los conceptos que veíamos nosotros. ¿Qué otro concepto aparecía en el movimiento circular? Una aceleración centrípeta. Aceleración centrípeta o central, o aceleración radial, o aceleración normal. Distintos autores con distintos profesores van a escuchar a uno que habla siempre de la aceleración normal, otro que habla de la aceleración radial, es la misma. La aceleración aparece siempre dirigida hacia el centro por cambio de la velocidad tangencial. Nosotros tenemos acá una velocidad tangencial que ya vemos, esta misma que calculamos acá, que es omega por R, y a su vez aparece una aceleración centrípeta hacia adentro. Pero si esto va aumentando el módulo, va cambiando de dirección, pero va aumentando el módulo, también tengo una aceleración tangencial. O sea, puedo tener aceleración centrípeta si mantengo la velocidad tangencial constante, pero si va aumentando aparece una aceleración tangencial. Pero la aceleración centrípeta siempre va a existir. ¿Cuánto vale? Y bueno, vale omega cuadrado por R, o la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio, o la velocidad angular por la velocidad tangencial. Por cualquiera de los casos, se puede usar cualquiera de las tres fórmulas. Esto ya también lo habíamos dado. Bueno, por ejemplo, el libro habla del lanzamiento del disco. ¿Saben cómo lanzar un disco? Se toma el disco con los dedos estos, con el pulgar solamente apoyado sobre el disco, y se rota de tal forma que el atleta gira, hace 2 o 3 vueltas y lo lanza. Obviamente cuando lo lanza sale con una velocidad tangencial. Pero por ejemplo en el cálculo, él aumenta la velocidad de rotación, por lo tanto tiene una aceleración angular. Pero también hay una aceleración por rotación, tiene que haber una aceleración centrípeta, o aceleración radial, o aceleración normal. Entonces hay un ejemplo donde dice: un lanzador de disco gira el disco en un círculo con radio de 80 centímetros. O sea, suponiendo que desde donde tiene el disco hasta donde tiene su centro de rotación, su centro de gravedad, hay 80 centímetros. Entonces, como ejemplo, tomamos lanzamiento de disco para un radio de ¿cuánto? De 80 centímetros, o sea, 0,8 metros. Y dice, el ejemplo, dice: en cierto instante el lanzador gira a 10 radianes por segundo y la rapidez angular está aumentando a 50 radianes por segundo al cuadrado. O sea, gira
con una velocidad angular de 10 radianes sobre segundo. Y en cierto momento tiene una aceleración angular, no en cierto momento, sino que le tomamos la velocidad con la que está girando, 10 radianes por segundo. Y aumenta esa velocidad con una aceleración angular de 50 radianes sobre segundos al cuadrado. Esta sería la velocidad inicial. Voy leyendo el enunciado. Se calcule la componente de la aceleración tangencial y centrípeta del disco en ese instante y la magnitud de la aceleración en ese instante. Reitero, calcule las componentes de la aceleración tangencial y centrípeta del disco en ese instante y la magnitud de la aceleración en ese instante. Nosotros acá pusimos que la aceleración tangencial es la angular por el radio. ¿Tenemos el radio? Sí, 0,8 metros. ¿Tenemos la aceleración? Sí. Por lo tanto, podemos calcular la aceleración tangencial. O sea, la aceleración tangencial que tenemos acá dice que es alfa, 50 radianes por segundo al cuadrado, por el radio, que son 0,8 metros. Entonces 8 por 5, 40. Tenemos 40 radianes. La aceleración tangencial, el radian no tiene sentido y me quedan metros sobre segundos al cuadrado. Esa es la aceleración que tiene, en función de la aceleración angular, tenemos una aceleración tangencial. O sea que mirado de arriba, hay una aceleración tangencial, que sería esta que marqué acá en rojo, y hay una aceleración centrípeta. ¿Y cuánto vale la centrípeta? Y vale omega por R, y tengo los datos, podría ser B cuadrado sobre R, o B por omega, pero yo tengo la aceleración de 10 radianes por segundo en ese instante, y el radio. Entonces tenemos que la aceleración centrípeta es igual a omega cuadrado por R, siendo omega 10 radianes sobre segundo al cuadrado por el radio de 0,8 metros. Entonces 10 al cuadrado 100, 100 por 0,8, 80 metros sobre segundo al cuadrado. Recuerden que el radial ya no tiene, en la lineal, en la traslación, no tiene unidades. Con esos 40 y 80, ¿qué hacemos? Y si lo miramos desde arriba, como dije recién, tiene una aceleración centrípeta que vale 80 y una aceleración tangencial que vale la mitad de eso, que vale 40. Por lo tanto, esto que es de 40 y esta que es de 80 me va a generar, en definitiva, una aceleración total, que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada una de las aceleraciones. ¿Se entiende eso? Ahí lo hago. Sí. Y eso da 89,4. Por lo tanto, la aceleración total, total es la raíz cuadrada de 40 al cuadrado más 80 al cuadrado igual a 89,4. Aproximadamente, redondeamos ahí en 89,4. Y eso sería metros sobre segundos al cuadrado. Y esa sería la aceleración total. Bueno. Profe. Ejemplo más ejercicios, lo verán ustedes en la práctica. Dígame. ¿Existía un límite, por así decirlo, de velocidad desde un punto de vista humano, digamos, que nosotros giremos algo? Sí. El límite es el que usted está viendo en las Olimpiadas. El récord mundial y el récord olímpico. Ustedes vieron que cuando pasaban lo de las Olimpiadas, no sé si lo vieron, pero si alguno se tomó el trabajo de ver, decía WR. El de fútbol, ¿no? ¿Eh? El de fútbol, ¿no? Bueno, yo le digo que hay una WR y una OR. Entonces decía récord mundial, World Record o récord olímpico. El récord mundial siempre es un poquito mejor que el récord olímpico. Cuando el olímpico pasa al anterior mundial, pasa a ser récord mundial. Y está marcado en todos lados cuál es el récord mundial del último que ganó los 100 metros de Usain Bolt, por ejemplo, en 9:50 y pico. 9:57 creo que era.
Ese es el límite que conocemos nosotros, que no necesariamente es el que conocemos, el que se pudo registrar. Pero yo calculo que si usted agarra un ladrón saltando una verja y el policía lo atrapó y lo persigue, capaz que el tipo ese en 100 metros hace menos de 9 segundos. Porque el quickie que le agarra, no sé si es atleta. El efecto de la adrenalina. La adrenalina le pone mucho. Dicen, aquellos que hacen cosas raras con las mujeres de otros y los pilla el marido y salen corriendo, corren más livianos porque normalmente salen desnudos, casi desnudos, entonces tienen menos peso, menos ropa y salen corriendo más rápido todavía. Todo va a depender de las circunstancias, pero lo que uno registra, lo que está registrado es lo que se considera como récord mundial. El límite en el caso del lanzamiento de disco, de martillo, de bala, está determinado. Hay, no sé, no me acuerdo yo, en bala, martillo 70 y pico de metros. ¿Cuál es el límite? Y bueno, ese es el límite. Hoy las computadoras le permiten hacer un análisis de la rotación que tiene, de la velocidad y todo lo demás. De hecho, que en algunos deportes ustedes lo ven. Por ejemplo, donde en el tenis es muy común, si ustedes ven, ahora está el US Open, el abierto de Estados Unidos, van a ver que en algún lado, en algún cartel le ponen la velocidad del saque. Es una velocidad de saque en un jugador de primer nivel, está arriba, o está cerca de los 200 kilómetros por hora. Había un tenista famoso por su saque, que era Pete Sampras, que creo que tenía el récord en velocidad, creo. No sé si ya lo perdió, pero en algún momento lo teníamos como que tenía el saque más veloz en tenis. En el fútbol también, cuando patea un penal, cuando patea un tiro libre, le miden la trayectoria, le miden el tiempo y le calculan la velocidad con la que shotea o patea un penal. En el tiempo, ahora no hay tanto, pero en la década del 70 aproximadamente, había 3 o 4 jugadores que rompían las redes, de lo bestia que pateaban, de lo muy fuerte que pateaban. Uno era Escota, famoso, Escota. Había un brasilero que llamaban Nelinho. River tenía un 11 que era Escota, era de San Lorenzo. Pinino Más era de River. Pasarela era otro que pateaba muy fuerte. Y en ese momento no había la tecnología que hay hoy, pero si pudiéramos comparar, ¿no es cierto? Seguro que estarían dentro de algunos de estos récords. Profe, sí, yo lo preguntaba, por ejemplo, en el sentido o sea, en el punto de vista un poco más experimental. Si yo, por ejemplo, agarro una soga, ¿no? Y empiezo como que a girarla, noto que por más que yo lo intente, es como que se alcanzara una velocidad máxima, ¿no? Que gira, digamos, ¿verdad? No. Va a depender de la persona, o sea, le vuelvo a reiterar, usted nota que usted tiene su límite, pero no podemos asignar ese límite al ser humano, porque no sabemos hasta dónde puede una persona, o sea, hay que documentarlo para saber, pero no tenemos un límite previsto. Podríamos decir que, mire, que el límite de los 100 metros son 9 segundos, no creo que nadie baje de los 9:57 a 9. Con el correr del tiempo irán bajando un poquito, 56, 52, 50, 40. Y yo no creo que lleguen a ser menos de 9. En personas normales, digo, ¿no? Porque hoy ahora hay, están los paralímpicos y están esos que corren con los que no tienen pie, que tienen esos, no sé cómo se llaman, piernas ortopédicas, que son como resortes, que le imprimen una velocidad mucho mayor que la del ser humano. Pero bueno, no se haga problema usted por sus límites, ni por los límites de los demás. Nosotros todo lo que lo vamos a aplicar en cosas tecnológicas, medibles, y que lo que no, le vuelvo a reiterar, no importa el máximo ese de velocidad, porque recién le dije que lo que necesitamos nosotros es que funcione a velocidad constante, más que lograr récords en velocidades que nos llevan en general a nada, salvo que sean bélicas, que queramos destruir algo. Energía en el movimiento de rotación. ¿Qué será la energía en el movimiento de rotación? Y nosotros conocemos algo que se llama energía cinética.
Y nosotros sabemos que la energía cinética, ¿verdad? Sabemos de base que la energía cinética tiene ¿cuánto? Un medio, la energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Pero resulta que esa velocidad ahora no es la velocidad tangencial, sino que es la velocidad angular. O sea que si lo ponemos en función de la velocidad angular, sería un medio de la masa por la velocidad v, que hemos dicho que era igual a omega por r. Que está ahí arribita, no se ve, pero recién habíamos puesto la relación. Velocidad tangencial es omega por r, y eso está elevado al cuadrado. Por lo tanto, la energía cinética va a ser igual a un medio de la masa por omega cuadrado, y lo vamos a poner al revés, medio omega por r, lo vamos a poner r por omega. Es lo mismo, ¿no es cierto? Pero acá vamos a poner r cuadrado por omega cuadrado. Y acá vamos a hacer una distinción, porque ahora hablamos de partículas, hablamos de cuerpo rígido, no de una partícula. Entonces, no todos los puntos tienen la misma velocidad. Si hablamos de que la omega es constante, sí, pero las distintas masas que están conformando ese cuerpo, a distintos radios, a distintos momentos, tienen diferentes velocidades tangenciales, porque dependen del radio, y eso genera algo que llamamos nosotros, y que definimos, o sea que si yo hago la sumatoria, ¿sí?, de las energías cinéticas, es CI, considerando que tengo un cuerpo que lo puedo descomponer en varias masas. ¿Se acuerdan? Tomábamos el cuerpo del ser humano, decimos la cabeza como una esfera, los brazos como dos cilindros, el tronco como otro cilindro, las dos piernas como otro cilindro, y lo descomponemos en secciones. Entonces todo cuerpo se puede descomponer, y si va a rotar ese cuerpo hay distintas rotaciones, distintas velocidades tangenciales de acuerdo a la distancia que estén del eje de rotación. Y eso va a generar algo que llamamos momento de inercia. ¿Por qué? Profe, Sí, pero todas las partículas tienen la misma velocidad angular, ¿o no? sí, sí, obviamente, sí. Si no serían deformables. Ojo que esto es real. Esto es real lo que usted está diciendo, pero nosotros lo estudiamos en forma ideal. Todos los cuerpos sufren deformación. Usted ve un hélice de un avión, de un barco, de lo que sea, o la bicicleta, y hay una deformación por efecto del peso, del rozamiento, de lo que usted va en una bicicleta, y la rueda no es perfectamente circular. En la parte donde apoya en el piso, por más que esté bien inflada la rueda, hay una pequeña deformación. Y en todos los aspectos siempre hay tensiones, deformaciones, que nosotros las estudiamos en forma teórica, en forma ideal. De la misma forma que ustedes en química estudian gases reales y gases ideales. ¿Cuál sería el comportamiento teórico por un lado, pero después saben que hay un comportamiento en la práctica que no es igual? ¿Vamos? Nosotros tenemos que saber que todo esto es ideal. Y que siempre decimos, bueno, si no hay fricción, si no hay, si esos cuerpos son completamente rígidos, por eso hablamos de diagrama de un cuerpo rígido, suponiendo que no hay alguna deformación por algún motivo. Pero sí la hay, ¿no es cierto? Siempre ocurre esto de las deformaciones. Uno, cuando va en un avión y mira el ala del avión, yo les puedo asegurar que en ciertos momentos asusta, y bastante, porque se ve cómo va vibrando y cómo se mueve. Si uno pudiera ver la hélice, eso que uno ve como si fuera, digamos, no ve el ala, no ve la paleta, pero al ver el movimiento ve como una sombra. Eso sufren deformaciones que se tienen en cuenta en el cálculo, en la parte práctica, en el cálculo, pero no es perfectamente un cuerpo rígido, ¿sí? Las alas se mueven, y bastante, las alas de las hélices, o la ala del avión, o un montón de otros cuerpos que sometidos a grandes esfuerzos sufren deformación, y no las vamos a tener en cuenta y vamos a hacer el cálculo. Entonces, si nosotros hacemos la sumatoria de todo esto, como dijo recién su compañero, en un medio sale fuera,
y me queda omega al cuadrado, que es constante, porque si este cuerpo es rígido, todos los puntos tienen la misma velocidad angular en el mismo instante, y me queda la sumatoria de la masa por el radio al cuadrado. Y esto es lo que se define como un momento de inercia. Entonces tenemos la energía cinética total de rotación es igual a un medio de el momento de inercia por omega al cuadrado. Y esto es equivalente a la energía cinética de rotación, donde decimos que la masa equivale al momento de inercia y la velocidad tangencial a la velocidad angular. La fórmula es casi la misma. Entonces, ¿en qué comparamos ese momento de inercia respecto de la masa de un cuerpo? Y esto lo van a ver ustedes en la próxima clase, cuando yo les pase unos videos donde vamos a justificar, van a ver ustedes por qué esto del momento de inercia. Cómo están distribuidas las masas. Por eso es importante que sepan que no caprichosamente, o mejor dicho, caprichosamente, las ruedas de los vehículos están hechas de la forma que están hechas y no son macizas. Ustedes saben que podríamos fabricar las ruedas macizas, pero en realidad tienen rayos. La rueda de la bicicleta, la rueda de la moto y la rueda de los automóviles también tienen una llanta, ¿no es cierto? Y tienen la estructura, pero en la parte interna trata de ahuecarse, siempre tiene orificios. Y cualquier rueda que vean ustedes, las masas están lo más alejadas o concentradas fuera del eje de rotación, porque ese efecto de inercia es muy importante. No es lo mismo la rotación con las masas cerca del eje que alejadas. Entonces, nosotros lo comentamos tal vez cuando yo les conté lo de las boleadoras. La velocidad tangencial aumenta con el radio. Por lo tanto, si yo le doy más soga, o sea, la boleadora, en vez de tenerla a medio metro, le doy más soga, la tengo 1 metro, después 1,5 metros, 2 metros, cuanto mayor es el radio, mayor va a ser la velocidad tangencial. Significa que va a haber más energía cinética. ¿Y de dónde sale la energía cinética? Y de acá, del brazo, de la fuerza que pone uno. Entonces, querer darle más soga no significa que nos va a costar lo mismo, nos va a costar mucho más porque la masa está más alejada de la rotación, entonces tiene mayor momento de inercia, porque el momento de inercia tiene que ver con la masa elevada al cuadrado. Entonces ustedes pueden tener un pequeño ejecito y le ponen acá como si fuera una pesa, y lo ponen a rotar este eje, lo ponen a rotar. Entonces, estas masas que están acá, como si fueran las pesas que usamos en el gimnasio, ¿sí? Nosotros vamos a hacer una fuerza y lo vamos a hacer rotar. Entonces, estas masas van a estar rotando. Si yo alargo esto, y esta masa la coloco acá en la parte exterior y esta acá, me va a costar mucho más hacer ese movimiento. Cuando yo las acerco al centro, las masas van a estar más concentradas, entonces van a ser menor los radios a donde están ubicadas esas masas. Recuerden que esto es sumatorio. De esta masa por la distancia al eje, de esta masa por la distancia al eje. Si las mismas masas de 1 kilogramo yo las voy acercando, disminuye el radio, disminuye el momento de inercia. Y al disminuir el momento de inercia, significa que tengo menos energía cinética necesaria para hacerlo girar. Cuando voy extendiendo las masas hacia afuera, entonces va a ser mayor. Y eso lo vamos a ver en el video donde ponemos a alguien en una silla giratoria, con una mancuerna, y nosotros lo movemos, lo hacemos dar vuelta, y cuando aleja, las masas se frenan, y cuando las acerca se acelera. Cosa que van a ver ustedes en los bailarines de patinaje sobre hielo o sobre patines, de rueditas, cómo hacen esos giros y cómo cambia la velocidad en función de cómo distribuyen las masas. Esas cosas nos tenemos que ir relacionándolas con lo que vemos
canalizándolas, tomando el concepto, porque no son cosas sencillas, pero bueno, eso tiene que ver con la inercia, con el momento de inercia, que tiene que ver con la rotación y no con lo otro. En el libro, cuando hablamos de momentos de inercia, no todos los cuerpos tienen el mismo momento de inercia. Yo creo que ya les pasé una foto, o no, vaya a saber. A ver, vamos al WhatsApp. ¿A dónde están ustedes? Perdón, no me acuerdo el nombre que les he puesto. Acá está. Física y álgebra primero. Foto. Para que no me hagan estar dibujando algo que no estoy acostumbrado. Ahí está. Les mandé a los civiles y a los electromecánicos. Ven ustedes la fotito, la podemos compartir después que la saqué. Creo que tengo abierto el WhatsApp y si no, mala suerte. Un poco lerdo el internet, ¿eh? Mantén tu teléfono conectado. Está conectado. Hay que descargarlo. Bien, una vez que lo tengo descargado, por el tema que hay que rotarlo, ya va a salir. Ahora sí. Lo roto, ahora quedó derechito, lo comparto. Y aparece. Bueno, estoy compartiendo la foto que ustedes están viendo allí, pero pasa que yo para hablarle. Entonces, allí hay un cilindro, el de arriba a la izquierda, que tiene dibujado ahí un eje por el cual se haría rotar ese cilindro, no en la rotación normal que uno creería que es hacer rodar, ¿no es cierto?, ese cilindro, sino que le ponemos un eje atravesado y lo hacemos girar. El momento de inercia vale 1/12 de la masa por el largo que tenga ese cilindro, ¿sí? Y ustedes fíjense que si lo hacen rotar respecto de un eje que pasa por un extremo, no por el medio, por el centro de gravedad, vale 1/3 de la masa, o sea, es mucho mayor. 1/3 es mayor que 1/12, me imagino que eso lo saben, ¿no? O sea, 1/3 es 0,33 y 1/12 debe ser 0,083. Entonces, el momento de inercia de una planchuela de dimensiones de A por B, ahí está 1/12 de la masa por A cuadrado más B cuadrado. Después si el eje en vez de pasar por el medio pasa por una orilla. Después abajo tienen un cilindro hueco y un cilindro sólido. Y el cilindro hueco de pared delgada tiene mr². En cambio, el que es macizo, el momento de inercia es 1/2 de mr². Tiene menor momento de inercia que es delgada. Y así van de cada figura, y si no conocen el momento de inercia de una figura porque no es homogéneo, se lo puede descomponer y hacer el cálculo como la sumatoria de las masas por las distancias al eje al cuadrado. Profe, Sí. el caso E sería el de la rueda de un neumático, ¿no? De un El auto. caso G o E. Sí, sería el caso E. Sí, podría ser. Y se podría tomar el de pared delgada como el de la rueda de una bicicleta.
Porque tiene mucha más, tiene mucho más, menos material en el eje, ¿no es cierto? O sea, alrededor del eje. Bien, esto se puede calcular, o sea, hay muchas piezas que entran en rotación, una leva. ¿Saben lo que es una leva? O sea, escucharon hablar del árbol de levas. La leva, el árbol de leva es un eje. En ese eje tiene una piecita, por ejemplo, deformada como este capuchón, esta partecita. Entonces, cuando gira, ¿qué hace? Toca el dedo y lo baja. Vuelve el dedo hacia arriba, cuando vuelve, lo toca y lo baja. Esa distribución que no es concéntrica genera que vaya tocando ¿qué cosa? Las válvulas de admisión y escape. Eso es un árbol de levas. Entonces, ¿qué es lo que va haciendo? Bueno, es un eje que tiene, en ese eje tiene acá una parte que no es perfectamente circular, sino que está deformada. ¿Cómo está deformada? De esta forma. O sea, en esta parte es más alta. Eso hace que en algún momento toque una válvula, al girar esta protuberancia, cuando gira, toca una válvula y esa válvula hace que abra el escape del gas o la admisión del combustible. Entonces tienen un montón de levas una al lado de otra, que van tocando diferentes válvulas de los pistones, de los cilindros de un vehículo. Imagínense 6, 8 cilindros, todas las levas que tienen. O sea que a medida que van girando no están todas iguales. Hay una acá, otra acá, otra acá. Van distribuidas de acuerdo a todo un procedimiento. El que es mecánico o el que alguna vez abrió un motor lo debe entender. Pero si no, vayan imaginando ustedes que en esa rotación lo que tenemos es que las levas no están todas iguales, sino que están desfasadas. Una hay acá, otra más abajo. Entonces cuando producen la rotación van haciendo abrir y cerrar porque los pistones son alternativos. Bueno, esa parte les va a quedar para que la aprendan en otro momento. ¿Por qué me fui a la leva? Por el momento de inercia. Entonces, no todos los cuerpos tienen distribuido las masas de la misma forma. Por eso les comentaba esto de las levas. Bien. Ejemplo 9.7. ¿A dónde está ese ejemplo? 9.4 decía por otro lado. Ah, el que les conté yo del lanzamiento de disco. En ejemplo 9.7, que está en el libro, dice, cable que se desenrolla. Un cable ligero y que no se estira se enrolla alrededor de un cilindro sólido con masa de 50 kilos y 0,12 metros de diámetro que gira alrededor de un eje horizontal y está montado en cojinetes sin fricción. O sea, para que quede en la grabación hacemos lo mismo, le saco una foto. Sacamos todo de una sola vez. Este le está llegando a electromecánica. Y ahí pasamos a los de civil. Y lo buscamos en el WhatsApp web. Ah, qué laburo con ustedes. Este es el libro de Sears, profe. Es el libro del Sears. Vamos al Zoom, compartir pantalla. Y ahí estamos viendo. Eso que se ve allí, que más no se puede agrandar,
¿Ven el tamborcito que está arriba? ¿Sí? Bueno, ustedes lo pueden ver bien en el celular o en el WhatsApp, en la imagen. Y si un cable se desenrolla de un cilindro, se tira con 9 newton de un costado, la masa del cilindro tiene 50 kilogramos, se desprecia la masa del cable, y uno tira del cable y se va desenrollando. A la vez eso va rotando, ¿sí? Y ahí tiene el diámetro de 12 centímetros y se desenrollan 2 metros de cable. Vieron que cuando están haciendo las líneas de alta tensión, de media tensión, o cuando hacen el tendido de líneas en la calle, ¿no es cierto?, llevan esos carreteles, que va envuelto el cable, ya sea que viene preensamblado o el Centenac, y uno tiene que hacer fuerza para tirar y desenrollar el cable. ¿Qué es lo que me dice el ejercicio? Y si un cable ligero que no se estira, se enrolla alrededor de un cilindro sólido con más de 50 kilos, 12 centímetros de diámetro, gira alrededor de un eje horizontal y está montado en cojinetes sin fricción. La fuerza de 9 newton, tira libre del cable a una distancia de 2 metros, haciendo girar el cilindro conforme se desenrolla sin resbalar. Calcule su rapidez angular final y la rapidez final del cable. Entonces, calcula cuánto vale, o sea, qué relación hace. Ahí está la formulita, apenas se ve, pero lo que me está tratando de, con otros subíndices, lo que me está diciendo es que la energía, ¿sí?, que se obtiene de la rotación, energía cinética de rotaciones, fue porque yo hice un trabajo, o sea, apliqué una fuerza, y me desplacé ¿cuánto? 2 metros. Entonces los 9 newton por 2 metros me da un trabajo de 18 joules, que es lo que dice ahí, creo. Sí, de 18 joules. Entonces, lo único que interpretamos en ese esquemita es que al hacer una fuerza tenemos, y desplazarnos 2 metros del cable, tenemos un trabajo, fuerzas por distancia. La fuerza aplicada son 9 newton, la distancia 2. Hago 18 joules. ¿Y esos 18 joules en qué se transforman? Energía cinética. Y la única energía cinética que hay ahí es la de rotación. Dijimos que la masa del cable es despreciable, entonces calcula ahí el momento de inercia de ese cilindro macizo, que es un medio de la masa por el radio al cuadrado. ¿Conocemos la masa? Sí, es un dato de 50 kilogramos. ¿Conocemos el radio? Sí, son 6 centímetros, porque el diámetro es de 12 centímetros, la mitad del diámetro son 6 centímetros. Entonces, al calcular el momento de inercia, en 0,06 metros por 50 kilos dividido en 2, me da 0,09 como momento de inercia. ¿Por qué? Lo que estamos haciendo allí, ahora dejo de compartir para que se vea acá el pizarrón, lo que estamos haciendo allí en el cable ese que se desenrolla es lo siguiente. Estamos diciendo que el trabajo es igual a la energía cinética de rotación. ¿Cuál es el trabajo? Bueno, el trabajo es fuerza por distancia. F por L, F por R, F por D. Y eso es igual a un medio de la masa, en este caso no hay masa, es momento de inercia, por omega cuadrado. Entonces, ¿sabemos cuánto vale I? Bueno, I vale un medio de la masa por R al cuadrado. Y en ese cálculo, un medio de la masa de 50 kilogramos, que es lo que está en el dibujo, esto gira, se tira ya con una fuerza de 9 newton, se desplaza 9 metros, entonces esa masa tiene 50 kilogramos y tiene un diámetro de 12 centímetros. Pero llevado a un medio de la masa de 50 kilogramos por 0,066 centímetros, la mitad de 2 centímetros, que es transformado en metro, ese cálculo hace que nos dé 0,09. ¿En qué se mide el momento de inercia? Kilogramos por metro cuadrado. Kilogramos por metro cuadrado. ¿Se llega a ver allí? ¿Profe? Sí.
En ese caso, algún medio que tenemos ahí en el momento de inercia, eso es de lo que vimos antes, las imágenes esas de la forma geométrica. Claro, la tablita para ese caso es un medio de la masa por radio al cuadrado, para un cilindro macizo. ¿Sí? Entonces, conocemos esto, fuerza por distancia, quiero despejar la velocidad, entonces el 2 pasa multiplicando por F, la fuerza es de 9 newton, la distancia es de 2 metros, este 2 pasó multiplicando, el momento de inercia que calculamos acá pasa dividiendo, entonces 0,09, la raíz cuadrada me va a dar la velocidad. ¿Cuál es la velocidad angular entonces? Bueno, según el libro y como lo ha calculado, no sé si sale en la foto, es de 20 radianes por segundo. Ustedes pueden verificar el cálculo. 20 radianes por segundo. Y cómo aplicar el concepto de energía cinética de rotación en ese cable que desenrolla. Otro ejemplo parecido. Podemos calcular la velocidad tangencial acá, ¿no es cierto? Porque sabemos que la velocidad tangencial es omega por R. ¿Y cuánto vale? Y bueno, vale los 20 radianes por segundo por el radio que era de 6 centímetros, en realidad es 0,06 metros. Entonces me va a quedar la velocidad en 20 por 0,06, 12 metros por segundo. No, 12 no, 1,2, que fue un lugar. Porque esto es 6 sobre 100, simplificamos un 0 y nos queda entonces 12 dividido 10, que es 1,2. Esa es la velocidad tangencial. Con la que está siendo arrastrado el cable cuando nosotros tiramos con 9 newton. Otro ejemplo que da el libro ahí, que se llama, que es un cable que se desenrolla también, pero por efecto de un peso, que esto podría pasar en una polea. Nosotros tenemos una polea, le colocamos un balde, y hacemos que suba o baje el balde de acuerdo a las necesidades. ¿Saben lo que estoy hablando, no? Una polea en una obra de construcción es muy común, porque me ahorra trabajo, no me ahorra, me facilita el trabajo, la polea en realidad. Si lo vieron como máquina simple, ¿vieron máquinas simples? ¿Recuerdan las máquinas simples? Palanca de primer género, de segundo género y de tercer género. La de tercero no ahorra nada, al contrario. Pero la de primer y segundo género ahorra esfuerzo. Palanca, que sería una carretilla, por ejemplo, un plano inclinado, un torno, son máquinas simples. Dentro de esa está la polea. La polea simple no ahorra fuerza. Si yo tengo que levantar 50 kilos, tengo que hacer 50 kilos. ¿Por qué? Porque lo que hago es colgarme de acá, hacer la fuerza para que levante esta caja. Entonces, si esta caja pesa 50, yo tengo que hacer 50. Si pesas 500 newton, yo tengo que hacer acá 500 newton. Pero si hago una combinación con una polea fija y una móvil, ya me ahorro la mitad. Si hago un aparejo, que es una sucesión de poleas, hay dos tipos de aparejos, potencial y factorial, según como estén distribuidos, alguna vez tienen que haber visto en alguna foto, en algún taller, que hay un sistema de varias poleas. Eso ahorra mucho esfuerzo. Tengo que levantar pesos muy, muy grandes, la polea y sí me ahorra un esfuerzo. Volviendo al caso. Tengo una polea ahora, tengo una polea, y un cuerpo que desciende por peso, como sería el caso de recién. Otro ejemplo. Que plantea allí el libro, que dice, tengo una ruedita acá, está sujeta ahí enrollado un cable obviamente, y acá coloco una masa. Esto tiene otra masa, mayúscula. Y esto cae. El efecto del peso, ¿sí? El efecto del peso de este cuerpo hace que desenrolle. Y cuando se desenrolla, ¿qué pasa? Esto adquiere una velocidad de rotación omega, una velocidad tangencial, y esto obtiene una aceleración, porque cae por efecto del peso, por efecto de la gravedad. Tiene datos. Es lo que pasa en los yoyos, profe. En los Yoyos, los juguetes esos con fuera. Claro, pero ahí cae el yo-yo.
Acá no, acá estamos hablando que la polea esta está fija acá arriba. Cuando usted tira el yo-yo, la ruedita esa baja del hilo y usted tiene el hilo y baja el cuerpo. Entonces acá donde tiene no rota nada, o sea, no le quiero cortar el ejemplo. Después lo vemos el yo-yo, pero en este caso no es el yo-yo. ¿Sí? Porque el yo-yo tiene la diferencia. Acá estamos hablando de que esto va a rotar y su mano no rota. Usted cuando tira el yo-yo, cuelga el hilo y la masa del yo-yo sería esto que va hacia abajo. Pero no es ese el caso. Ya lo vamos a ver, ¿no? Si adelante, espere un cachito. Leamos primero a ver qué dice. Enrollamos un cable ligero y que no se estire en un cilindro sólido de masa M mayúscula. Acá enrollamos un cable con un radio R, gira con fricción despreciable alrededor de un eje horizontal fijo, y atamos al extremo libre del cable un bloque de masa M y soltamos el bloque a partir del reposo a una distancia H sobre el piso. Aquí hay una distancia H, esto tiene un radio R mayúscula, acá hay un eje perpendicular al pizarrón, por lo que permite que esto rote en este sentido antihorario para que esto descienda. Esto va a descender por su propio peso. Y está a una determinada altura H. Acá en este caso no tienen que ver la energía potencial, profe, gravitacional. Por supuesto. Obtenga las expresiones para la rapidez del bloque. Obtenga las expresiones para la rapidez del bloque que cae y la rapidez angular del cilindro cuando el bloque golpea el suelo. Entonces, cuando hablamos de la rapidez del bloque que cae, ¿con qué velocidad llega este? ¿Sí? Cuando llega al piso. La velocidad de este bloque. Es como si usted agarrara y colgara en la roldana, esta polea que nosotros usamos en construcción, le colgamos un balde con arena y lo soltamos. Se viene a pique, va a llegar acá, ¿por qué? Por efecto de la energía potencial gravitacional. ¿Tiene velocidad inicial? 0. Pero cuando llega y tiene energía potencial, que es M por G por H. O sea que hay energía potencial gravitacional como MGH. Esa energía, ¿qué va a hacer? Va a hacer que esto adquiera velocidad. O sea, una energía cinética de traslación o energía cinética pura, que llamamos así, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Pero cuando esto cae, además hace girar esto, y esto adquiere ¿qué cosa? Una energía cinética de rotación que vale un medio de I por omega cuadrado. Estas son las tres cosas que hay en juego. La energía, entonces la energía potencial que tiene esto, cuando yo lo suelto, hace que esto adquiere energía cinética y esto energía cinética de rotación. Entonces, este MGH, M minúscula por G por H, va a ser igual a un medio de la masa M minúscula por la velocidad al cuadrado más un medio del momento de inercia, que es igual a un medio de mr cuadrado. ¿Sí? Ese es el momento de inercia, por la velocidad angular al cuadrado. Esto es lo que se plantearía como ecuación del balance energético para ese sistema. Dijimos, o dice el autor allí, sin fricción. O sea que no hay no hay rozamiento, o mejor dicho, sí hay rozamiento, pero dice que es despreciable el rozamiento. Esperen que cierro acá esto. Bien. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué necesitamos calcular? La velocidad. No me dan las masas, no me dan el radio, pero no necesito. ¿Por qué no necesito? Porque la velocidad de rotación que tiene esto omega está relacionado con ¿quién? Con la velocidad tangencial, ¿o no? La velocidad tangencial de esto es omega por R, o sea, esto gira con una velocidad omega.
y multiplicado por el radio me da la velocidad tangencial. Y esta velocidad tangencial es la misma velocidad que tiene el cuerpo de esto, si no la cuerda sería extensible, ya sería elástica. Si es con la misma velocidad que baja acá, es la misma velocidad tangencial. ¿Se entiende eso, no? O sea, en el momento, la tangencial, que está relacionado con la angular, es igual a omega por el radio. Por lo tanto, yo puedo reemplazar acá omega, y me va a quedar entonces 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado más 1/2 de 1/2 de la masa por el radio al cuadrado, que es el momento de inercia, por omega al cuadrado. Pero omega, como ustedes saben, velocidad tangencial es igual a omega por el radio, por lo tanto, omega es igual a la velocidad tangencial sobre el radio. Y si lo elevo al cuadrado, porque yo lo necesito al cuadrado, va a ser igual a la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio al cuadrado. Entonces, cuando reemplazo acá, este omega es la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio al cuadrado. Entonces, el radio al Profe, cuadrado... ¿puedo poner solo B, profe? Sí. Ponemos B porque acá puse B solo. Y la Profe, misma disculpe, velocidad una tangencial. pregunta. Sí, ¿No debería ser raíz en vez de potencia? No. Porque vos tenés que reemplazar el omega al cuadrado. ¿Quién es omega? B tangencial sobre el radio. Yo reemplazo, te estás confundiendo, pero es lógico. No estás despejando. Y está bien esto que llegué acá, paso dividiendo el radio, velocidad tangencial sobre el radio. Ahora reemplazo omega. Si yo reemplazo omega, ¿por quién lo reemplazo? Por la velocidad dividiendo el radio. La tangencial es igual a la velocidad lineal, ¿no es cierto? ¿Y cómo está esto? Está elevado al cuadrado. ¿Y qué se hace? Se distribuye. El cuadrado para uno y el cuadrado para el otro. Entonces este cuadrado con este cuadrado se simplifica. No estás despejando el cuadrado. La otra forma es que vos digas, elevo miembro a miembro ambos términos. Entonces me queda b cuadrado sobre r cuadrado igual a omega cuadrado. Si yo elevo miembro a miembro al cuadrado, me queda b cuadrado sobre r cuadrado y de este lado omega cuadrado. No lo estoy despejando, estoy reemplazando omega cuadrado por b cuadrado sobre r cuadrado. Como lo quieras mirar es lo mismo. ¿Se entiende? Gracias, profe. Bien. Por lo tanto, se simplifican los radios al cuadrado. Y me queda que MGH es igual a 1/2 de la velocidad al cuadrado, y acá tengo 1/2 de la velocidad al cuadrado, factor común ¿de quién? De la masa chiquita. Si saqué 1/2, me queda 1/2 de la masa grande. Cuando distribuyo 1/2 de b cuadrado por m es este término. Cuando distribuyo por esto es este término. 1/2 de m por b cuadrado. Por este 1/2. Y eso es MGH. O sea que si yo quiero despejar la velocidad, todo esto que está multiplicando va a pasar para allá, dividiendo. El 2 va a pasar multiplicando, entonces voy a tener 2mgh sobre m más 1/2 de m. ¿Se entiende, no? Paso a este paréntesis dividiendo. El 2 que está dividiendo lo paso multiplicando, entonces queda 2mgh. 2mgh. Y este término pasa dividiendo. Y el cuadrado pasa como raíz. Lo único que hace el libro es pasar este m dividiendo. Es como si dividieran numerador y denominador por m. Dividen por m acá, y como acá hay una suma, dividen por m acá y dividen por m acá. Entonces de acá se simplifica, de acá se simplifica, y les queda que la velocidad es la raíz cuadrada de 2gh, que ustedes ya la recontra conocen, esa relación, velocidad en caída libre, es raíz cuadrada de 2gh. ¿Se acuerdan? Sobre el factorcito que queda, que es 1 más la masa grande dividido 2 veces la masa chica. Si la masa grande es 0, si esta masa es 0,
O sea, es despreciable respecto de esto. Si es una roldana que pesa 100 gramos y esto pesa 10 kilogramos, entonces esta masa es despreciable. Sería 0 sobre cualquier cosa, 0, 1 más 0, 1, ¿y qué les queda? Raíz de 2GH, que es caída libre, que ya lo han visto. Pero cuando no es despreciable y tiene relación con esta otra masa, entonces influye. Con esto se calcula la velocidad utilizando el concepto este de rotación de energía cinética y energía potencial en la rotación. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bien. Vamos. Entonces el radio de eso que gira, el cilindro ese que gira, no importaría. Que se cancela. No calienta, no se dice no calienta. No nos interesa entonces el radio. Lo que dijo al final su compañero, que yo no lo dije, acá lo simplificamos en radio al cuadrado, y quedó que la velocidad es independiente del radio de esta polea. Cualquiera sea el radio, no importa la distribución del momento de inercia, si es sólido, si es ahuecado. ¿Por qué? Porque todos tienen mr cuadrado, y es un medio, un quinto, un doceavo, un tercio, pero siempre con el r cuadrado, que se va a simplificar, por lo tanto no depende del radio. Que eso es importante marcarlo, y gracias por recordármelo, porque yo no lo había dicho, y era importante aclarar eso. Disculpe, ¿qué pasó con el B al cuadrado sobre R? Chan, chan. Vamos de nuevo por abajo. ¿A cuál se refiere? ¿Omega cuadrado? Esa parte, esa la de abajo, la B que está Omega sobre cuadrado, F lo con dicho eso. que es b cuadrado sobre r cuadrado. Omega cuadrado es b cuadrado sobre r cuadrado. Este r cuadrado se simplifica con este r cuadrado que venía de ¿dónde? Del momento de inercia, un medio de m por r cuadrado. Y este b cuadrado es el mismo b cuadrado que, por eso lo sacamos factor común, un medio de b cuadrado, un medio de b cuadrado. Y le quedó la masita más un medio de la masa grande. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Igual de todas formas, bueno, rescatar el video, y lo van parando, lo van analizando de nuevo con más tiempo, el sábado a la noche, por ejemplo. Y lo estudian mejor. Teorema de los ejes paralelos. Teorema de Steiner. Porque el momento de inercia normalmente se toma siempre respecto del eje de rotación, y el eje de rotación pasa ¿por dónde? Por el centro de masas. Lo que pasa cuando no pasa por el centro de masas, cuando el eje de rotación es otro. ¿Se acuerdan la figurita que les mostré yo recién? Que les pasé en el WhatsApp, que podía pasar por el centro de masa, no había problema, pero si el eje estaba acá, esto tenía otro momento de inercia, porque el eje es paralelo al eje que pasa por el centro de masa, o centro de gravedad. ¿El de un doceavo y el de un tercio era, profe? Claro, ¿por qué había diferencia? Porque no pasa por el centro. Entonces, en todos los casos, y muchas veces va a ocurrir que el centro de la rotación no pasa, el eje de rotación no pasa por el centro de gravedad. Ejemplos infinitos. El libro habla ahí de un ejemplo de las semillas de arce. Las semillas de arce. Bueno, se me fueron las semillas. Bueno, no importa. Tiran un hacha, un martillo. Cuando ustedes les enseñan, si están trabajando en algún momento, les dicen, che, pasame el martillo no se lo tira para que gire, sino que se lo toma y se trata de enviarlo sin rotar, que se traslade.
Por eso hacen hincapié en el centro de gravedad del martillo, en el centro de masa, y tratan de dar el impulso sobre el centro de masa para que esto no vaya rotando. Porque cuando va rotando, ¿qué pasa? El centro de gravedad del martillo no está en el medio, en el centro geométrico. Está más para el lado de donde está la masa. Entonces el palito va girando y lo que genera es, si yo tengo una masa, esa masa cuando yo la arrojo, si va girando, en otro momento está en esta posición, en otro momento está en esta posición, y así va girando, se va produciendo este movimiento. Pero tiene un centro de rotación que no es el centro, que no es el eje, el centro de rotación que pasa por el centro de masas. Y van a escuchar ustedes, en el mejor de los casos, cuando se tira un hacha en las películas, y el hacha va dando vueltas, se siente un ruido. ¿Por qué? Porque la parte más pesada va rotando en un lugar, y el cabo va rotando mucho más afuera, y tiene mayor velocidad tangencial, y se siente como si fuera un ruido del aire, ¿no es cierto? Que cada vez que pasa cerca de uno va produciendo como si fuera una aleta. El ruido no me sale, pero ustedes me entenderán y traten de ver y prestarle atención. Inclusive salgan ustedes al patio de su casa, agarren un martillo y tírenlo, como el juego de la botellita. ¿Cómo es que se llama? Eso de que yo la tiro y tiene que caer parada. Exacto, tiene un nombre, no sé cuánto. Sí. Ese juego que ustedes tiran, bueno, es equivalente a esto que les estoy contando. Tirar un hacha, tirar un martillo, girando un cuchillo, que lo tiran los lanzadores de cuchillo, y va girando, no va girando, digamos, en forma geométrica simétrica, sino que por el peso que tiene el martillo, ¿sí? El giro lo hace ahí abajo, y el palo, el cabo, digamos, del hacha, por ejemplo, hace un movimiento mucho mayor en el aire. Ahí dice Bottle Flip Challenge. Exactamente, ese es el juego. Bien. Y ahí tiene que ver el teorema este de los ejes paralelos. Teorema de los ejes paralelos. Así le vamos a llamar. Este teorema, también llamado teorema de Steiner, creo que no le vamos a dar entidad al tipo este, vamos a quedar con el teorema de los ejes paralelos, nada más. Dice que el centro, el momento de inercia I sub P sería un eje paralelo al eje de rotación que pasa por el centro de masa. Va a ser igual al momento de inercia del centro de masa más la masa por la distancia elevado al cuadrado. Esto sería m por r cuadrado, o sea, otra inercia, que es la masa del cuerpo que estamos arrojando, por la distancia que hay entre los dos ejes respecto de rotación, uno por el de centro de masas y otro por otro eje. Voy a borrar esto y les voy a hacer el dibujo, si no pareciera que estuviéramos hablando en chino. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos un sistema de ejes. Vamos a suponer que acá está el centro de masas, centro de gravedad. Esto va a ser un eje X, un eje Y. Entonces tenemos un cuerpo determinado. Y ese cuerpo, en vez de rotar en el eje de que pasa por el centro de masa, el eje va a ser perpendicular. En vez de hacerlo rotar por ahí, lo hacemos rotar por acá. Ahí estaría el punto PS, que tiene acá un determinado valor, que le llamamos A y B. O sea, el punto P de coordenadas AB está a una distancia A del centro de masa y está a una distancia B medida sobre el eje Y, A medida sobre el eje X. Entonces, esta es la distancia B.
que figura en la fórmula acá, md cuadrado. Entonces, ¿cómo hacemos? Nosotros tomamos una porción, que sería una masita m sub i, y el momento de inercia de la masa esta respecto de este punto, de este eje de rotación, va a estar relacionado con el momento de inercia respecto del centro de masas. ¿Cuántas masas de esta hay? Tenemos que hacer la sumatoria de todas las masas m sub i. Nosotros tomamos una como ejemplo. Entonces el momento de inercia del centro de masas y del centro de masas es igual a ¿qué cosa? La sumatoria de las masas multiplicada por la distancia. Este m sub i va a tener acá un x sub i y acá va a tener un y sub i. En cualquier otro punto va a tener otro valor de x y otro valor de y. Entonces, ¿cómo se calcula esta distancia? Porque es la sumatoria de las masas m sub i, ¿por qué? Por x sub i más, si esta es la diagonal, Pitágoras, esto al cuadrado es igual a x sub i al cuadrado más y sub i al cuadrado. Esto es la distancia esta al cuadrado. Entonces la hipotenusa al cuadrado la suma de los catetos al cuadrado. Ese es el momento de inercia respecto del centro de allí. Pero nosotros queremos que pase por ahí, no por acá. Entonces vamos a calcular el momento de inercia I sub P. El momento de Profe. inercia, sí, Lo que nosotros hacíamos antes de ver este teorema era calcular siempre el momento de inercia en el centro, o sea, suponiendo que está en el centro de masa, el eje de rotación. claro. De hecho, que en los dos ejemplos que di del tambor donde se enrollaba el cable, el eje de rotación y el momento de inercia era respecto a ese eje de rotación. No hemos calculado, no rotaba respecto de otro punto. Entonces, el momento de inercia de respecto de este punto P para todas las masitas que hay acá, sería la sumatoria de los m sub i por esta distancia, porque es respecto a donde va a girar. Ahora, esta distancia que está acá, la puedo calcular acá como la hipotenusa al cuadrado igual a la suma de los catetos al cuadrado. Este cateto es x sub i menos a, y este cateto es y sub i menos b. Si a y sub i le resto b, me queda este segmento. Si a x sub i le resto a, me queda este segmento. Entonces es x sub i menos a al cuadrado más y sub i menos b al cuadrado. Algo así. ¿Está bien? ¿Se entiende, no? Lo que estamos haciendo es la hipotenusa, que es la distancia que yo quiero calcular, al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Desarrollado esto me quedaría el x sub i al cuadrado menos el doble producto de a por x sub i más a cuadrado más el y sub i al cuadrado menos el doble producto de y sub i por b o b por y sub i más b al cuadrado. Todo esto, sumatoria de las masas m sub i. Entonces desarrollé el cuadrado del binomio, el cuadrado de uno, el doble producto más el cuadrado del otro. El cuadrado de este más el doble producto más el cuadrado del otro. Entonces, si nosotros distribuimos y agrupamos, vamos a tener sumatoria de m sub i. Por un lado vamos a tener los x sub i cuadrado más los y sub i cuadrado. Agrupando estos dos. ¿Y esto qué va a ser? Va a ser el momento de inercia del centro de masas, que es esto que tenía acá. Más, y separo las sumatorias, y digo la sumatoria de a cuadrado más b cuadrado. La sumatoria de los m sub i por a cuadrado más b cuadrado. Y me van a quedar menos el doble producto de la sumatoria de los a por x sub i menos 2 la sumatoria de todo lo demás. Bueno, ¿por qué no le doy importancia? Porque esos términos se van a hacer cero, estos términos. ¿Por qué se van a hacer cero? Porque este x sub i o este y sub i están relacionando la masa que hay de este lugar respecto del centro de gravedad.
Entonces, si acá hay una masa, del otro lado va a haber otra masa que se contrarresta. O sea, el X sub y va a ser positivo en un lado y va a ser positivo, negativo en el otro. Entonces me va a quedar uno positivo y uno negativo y se van a cancelar. Y el I sub I también. O sea, voy a tener un I sub I ahí, voy a tener un menos I sub I acá abajo. Y si yo considero otra masa, como está opuesto, o sea, si este es el centro de masas, todas las masas distribuidas están a la misma distancia del centro de gravedad, del centro de masa. Por lo tanto, se van a ir anulando cuando yo haga toda la sumatoria de todo lo que están acá contra todo lo que están de este lado. Todo lo que están acá contra todo lo que están de este otro lado. Entonces esos términos se cancelan. ¿Y esto qué es la sumatoria de M sub I? A cuadrado más B cuadrado es una constante. A cuadrado más B cuadrado es la distancia D. Entonces esto me queda la masa, la sumatoria de M sub I, por la distancia al cuadrado. Y esto que era el momento de inercia respecto del centro de masa. Así se demuestra cómo es el momento de inercia respecto de un eje paralelo al eje de rotación que pasa por el centro de masa. En definitiva, si yo hago una rueda y en vez de hacerla rotar por el eje, por donde normalmente está, y le hago un eje un poquito excéntrico, ¿se entiende? Tomamos una rueda en el torno y le hacemos un agujerito acá y le pasamos el eje por ahí. Entonces vamos a calcular que el momento de esta rueda no va a ser muy bueno que ande con esta rueda, pero es lo que pasa a veces cuando se rompe una rueda o se aplasta de un lado, esas ruedas de madera o los carros que se les rompen y les queda deforme, que van como a los tumbos. Si yo tomo un eje, en vez de pasarlo por el centro de gravedad, el eje lo paso por acá, el momento de inercia va a ser el momento de inercia que pasa por el centro, que lo saco de una tabla, más el producto de la masa de esto por la distancia que separan los dos ejes al cuadrado. Ahí estaría la distancia. A eso se refiere el teorema de los ejes paralelos. Me entusiasmé, son las 6:30, chicos. Todavía me queda un montón. Bueno, terminamos cinemática de rotación, vamos a pasar a dinámica de rotación en la próxima clase. Y ahí vamos a ver los videitos que yo les comenté. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Sí, Buen día, profe. Bueno, chicos, nos vemos el jueves si La Dios quiere. grabación. Paramos la grabación, gracias.